En tiempos antiguos las personas pensaban que las montañas tenían raíces bien hondas en la tierra. Entonces, la idea de mover las montañas era típica en las enseñanzas judías a fin de presentar algo que era prácticamente imposible. Mi nombre es Rachel Kadima y esto es GP Teens. Moviendo montañas es el título de la lección número 6 del folleto En los Pasos de Jesús. La historia de esta semana nos revela el contexto en que se podría haber estado inspirada esta expresión. El texto clave de esta semana se encuentra en Mateo 16, 24, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La barrera de la fe representaba uno de los más grandes obstáculos que debían ser superados por los discípulos durante el periodo que estuvieron en presencia de Jesús. Ellos habían oído de las parábolas del Maestro, habían presenciado los milagros que él había llevado a cabo y habían recibido revelaciones especiales a fin de enfrentar las pruebas que sobrevendrían después del retorno de Cristo al cielo. Sin embargo, aún así estaban débiles de fe. Todavía tenían mucho que aprender. Jesús no desistió de sus discípulos y trabajó incesantemente hasta que finalmente la fe de ellos floreció. Permitiendo que Dios tuviera el control de la vida de sus amados, imagínate la siguiente escena. Jesús y 3 de los discípulos descienden del monte y se encuentran a la multitud como un hervidero. No había fe y los discípulos se sentían humillados. El padre del joven estaba devastado y el muchachito padeciendo una crisis. La multitud estaba exaltada, a punto de perder el control, y los escribas se burlaban de la situación. Sin embargo, apenas la multitud vio a Jesús, las cosas cambiaron. Por medio de la fe podemos realizar las cosas que parecen imposibles ante los ojos humanos. Por la fe, nuestra interrelación con Cristo crece de tal manera que nunca podríamos imaginarnos. Por la fe somos capaces de permitir sus propósitos en nuestra vida. En el texto clave de esta semana, las palabras de Jesús parecían enigmáticas. ¿Cómo deberían haber comprendido ese mensaje los discípulos? El comentario bíblico adventista amplía el sentido del texto. En el contexto en el cual Cristo menciona llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que los discípulos debían enfrentar, sino más bien la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la muerte. En otros pasajes, Cristo presentó la ideal adicional de que los discípulos debían tomar la cruz todos los días, al consagrarse a la vida de servicio a la cual ellos habían sido llamados. El que quiere ser discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo y renunciar a sus propios planes y sus propios deseos. Después, debe estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el deber le pide llevar. Finalmente, debe seguir en las pisadas de Jesús. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de vida del Salvador, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo como Él lo hizo. En un mundo en que las interrelaciones se están volviendo cada vez más superficiales y vacías, ¿cómo podríamos mostrar el amor genuino por Dios y por el prójimo? ¿Estaremos dispuestos a renunciar a nuestros planes y voluntad a fin de vivir lo que Cristo desea para nosotros? La vida cristiana puede ir resumida en la siguiente palabra: compromiso. Si somos cristianos, necesitamos vivir como Cristo lo hizo. Muchos que seguían los pasos de Jesús estaban interesados solamente en ver curaciones y milagros. El riesgo de tomar un rumbo equivocado era elevado, ya que se dejaban llevar por los acontecimientos del momento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando los discípulos no pudieron curar al muchachito endemoniado? La multitud se enloqueció contra ellos. Después de que Jesús resolvió la situación, nuevamente se sintieron maravillados. Un tiempo después, cuando Jesús estuvo delante de Pilato, esas mismas personas prefirieron que fuera liberado Barrabás y todavía exigieron que el Salvador de la humanidad fuera crucificado. Tal vez nosotros no seamos mejores que aquellas personas. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como lo planeamos o cuando las circunstancias no son favorables?
¿podemos garantizar que nuestra fe en Dios permanecerá inmutable? Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras reconocían edificios bombardeados en búsqueda de soldados enemigos, los aliados descubrieron unas palabras talladas en la pared de un sótano. Probablemente un judío que se escondía en aquel lugar habría sido el autor de esas palabras que decían: creo en el sol, aunque no aparece. Creo en el amor, aunque no se demuestre. Creo en Dios, aunque se mantenga en silencio. La persona que escribió este mensaje había sido privada de todo lo que le correspondía por derecho. Aún así, su fe era lo suficientemente fuerte como para mover las montañas. Montañas de duda y de sentimiento de pérdida de todo lo que era importante en su vida. La fe mueve montañas. Esto es un hecho. ¿Qué tipo de situaciones aparentemente imposibles tendrás que enfrentar la próxima semana? ¿Has visto la semillita de mostaza? Investiga y fíjate en su tamaño. Aunque te parezca demasiado pequeña, puede desarrollarse en algo muy grande. Tú solamente necesitas alimentarla diariamente con la lectura de la Biblia, la oración y el espíritu de gratitud por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. En el proceso, tal como esa semillita, tu fe va a crecer y volverse cada día más fuerte. No existirá obstáculo que no pueda ser vencido. Te invito a estudiar tu lección todos los días y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como Lección GPTs, y conmigo hasta el siguiente repaso.